Llegamos hacia el final de este recorrido informativo. Soy Juan José Ríos. Continuamos con el espacio de los comentarios, entrevistas y análisis. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos a las 8:45 ya en la fase de entrevistas en este lluvioso jueves. Ya pareciera clima de fin de año y es que nos estamos adentrando ya al fin de año de este caótico 2020, pero la información nunca termina de ser caótica en el país y muchos temas. Cristian Castillo también se suma esta noche acá al estudio. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Un jueves más. Ojalá las últimas lluvias de octubre, porque si no vamos a tener lluvias de noviembre. Sí, y históricamente los peores desastres ocurren en el último, entre finales de octubre y principios de noviembre. Ojalá no pase nada, esperemos que no. Precisamente por la saturación de los suelos por tanta lluvia, esperemos que este año no cobre vidas como lo ha hecho en años anteriores. Por supuesto. Bueno, entramos de lleno a los temas de esta noche. Vamos a hablar en el primer segmento sobre el presupuesto de ingresos y egresos para el 2021 y en el segundo tema vamos a hablar de la destitución de Freddy Chojolán, el que era hasta hoy director de Caminos. De toda esa polémica vamos a hablar, pero le ponemos en contexto acerca de este primer tema. Deuda para pagar deuda. Esa es la frase que ha, pues digamos, acuñado hoy el análisis que hace el CIEN, el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de Guatemala, sobre el presupuesto del país para el próximo ejercicio fiscal. Y es que el análisis detalla que alrededor de 8.354 millones de quetzales de gasto de funcionamiento será para pagar salarios, telefonía celular, vehículos, alquileres, servicios, en fin, para funcionamiento de todo el aparato del Estado. Y para ello, pues se va a buscar una fuente de financiamiento, la contratación de bonos del Tesoro, es decir, deuda para pagar deuda, dice el CIEN. Le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Labarreda, precisamente del equipo del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales CIEN, para hablar de esto. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Licenciado Labarreda, buenas noches. Para iniciar con el análisis del estudio que ustedes plantean el día de hoy, ¿cuáles son los grandes macromontos sobre los cuales es importante que la población ponga atención en el debate de la aprobación de este presupuesto para el año 2021? Claro que sí. Bueno, primero, digamos, el presupuesto total propuesto asciende a 99.700 millones de quetzales. De eso, para que tengamos una idea, los ingresos tributarios que se estiman serían de 61.426.1 millones de quetzales. Entonces, claramente vemos que hay una brecha importantísima, ¿verdad? O sea, para ponerlo en términos del Producto Interno Bruto, se propone un presupuesto total de 16.2% del Producto Interno Bruto y solo tendremos ingresos tributarios por el equivalente al 10%. Entonces, está esa brecha. Por lo tanto, el déficit fiscal sería de 30.120.9 millones de quetzales. Esto es uno de los déficits más grandes pues en varias décadas prácticamente. Y digamos un poco a lo que ustedes mencionaban al inicio, explicar básicamente a la audiencia que tendríamos un endeudamiento este año para poder financiar el presupuesto, pero tal vez lo importante a mencionar es que se ha dicho que es un presupuesto que lo que busca es la recuperación económica, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya vemos los números, encontramos que de la deuda, digamos, que adquiriríamos para el 2021, entonces ese flujo, digamos, que se financiaría con colocaciones internas y préstamos externos, sería de 32.647.7 millones de quetzales y si lo ponemos como que fuera un pastel, ¿en qué se va a ir, digamos, esos recursos? El 43% de esos recursos se irían para el pago del servicio de la deuda pública, el 25.6% para los pagos del funcionamiento del Estado y
el 31.5% para la inversión pública. Es decir, que si sumamos el servicio de la deuda más funcionamiento, prácticamente es como un 70% el que se estaría dedicando de estos recursos para servicio de deuda y funcionamiento. Y Es decir, digamos, ajá. ingeniero Labarreda, con estos números que usted nos plantea y con estas premisas que ustedes daban a conocer de deuda para pagar deuda, podemos concluir que el presupuesto 2021 pues no está enfocado ni para infraestructura, ni para construir nuevas escuelas, hospitales. Es decir, es prácticamente solo para funcionamiento. Sí, digamos que de los 99.700 para funcionamiento es el 63.1%. Para el servicio a la deuda, el 16.3%. Y para inversión, solo el 20.7% de los 99.000 del monto total. Lo que nosotros sí encontramos muy delicado es que nos estamos endeudando, digamos, del monto total de servicio de deuda, el 86.4% viene de contratación de nueva deuda para pagar ese servicio de deuda, ¿ya? Y de funcionamiento, ¿sí? Del total de funcionamiento, el 13.3% lo vamos a pagar con fuente de deuda interna y préstamos externos. Y esto sí mencionar que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes o operativos. Entonces ustedes me podrán preguntar, pero entonces, ¿cómo es que se está planteando en el presupuesto 2021 que el 13.3% de todo el gasto de funcionamiento lo vamos a financiar con deuda? Pues porque se incluye un artículo en el proyecto de presupuesto en el que se escribe que va a haber una excepción a la ley orgánica del presupuesto para poder financiar ese gasto de funcionamiento. Ahora, licenciado Labarreda, estamos ante excepciones peligrosas. Este año se tuvo que hacer una excepción al artículo 133 constitucional precisamente para poder financiar los gastos del gobierno por emergencia de la COVID-19. Y estaríamos en el segundo año del actual gobierno como ahora una excepción al financiamiento del gasto corriente con recursos de la deuda. Estas excepciones son riesgosas puesto que tanto el déficit fiscal de este año como el del año entrante podrían superar por mucho el de los últimos 10 años, licenciado. Es correcto. De hecho, también para que dimensione la audiencia, digamos, el saldo de la deuda pública al cierre del ejercicio fiscal 2019 era de 26.6% del Producto Interno Bruto. Al 2020 llegaría a un 32.4% del Producto Interno Bruto y al 2021 a un 35.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, de 26.6 a 35.5 aumentaría muchísimo, digamos, lo que estaría aumentando. Y un tema, digamos, también preocupante es, digamos, ¿para qué nos estamos endeudando? ¿Me explico? O sea, todavía, digamos, de acuerdo a los estudios de sostenibilidad, podemos resistir este endeudamiento, pero el tema es que nos estamos endeudando, como dije al inicio, principalmente para pagar deuda y para incluso pagar gastos de funcionamiento. Y eso definitivamente no es una práctica sana. Ahora bien, ingeniero Labarreda, ¿cómo ve usted saliendo ya, digamos, del análisis técnico que puede significar este tema, entrando un poco al análisis político? ¿Cómo ve usted el escenario en el Congreso de la República? Un Congreso de la República bastante desgastado, un Congreso de la República en donde pues la ciudadanía, basta ver uno pues un poco de redes sociales, ver cómo se expresa de los diputados, lamentablemente hay que decirlo, porque pues uno esperaría que los diputados en representación a través del voto soberano pues fungieran otro rol, pero
es lo que hay que decirlo. ¿Cómo ve usted el escenario del Congreso de la República? ¿Se va a aprobar esto bajo estas condiciones que ustedes están señalando? Em, digamos, desde el punto de vista puramente político, pareciera que sí va caminando, digamos, llegar a acuerdos. Probablemente hagan algunos ajustes, pero eh, hasta ahora, acuérdense que acaba de lograrse, digamos, la elección de la nueva junta directiva y, digamos, este proyecto, pues, incluye una serie de asignaciones y un capítulo nuevo, digamos. Lo más novedoso es que incluye el capítulo denominado Reactivación Económica y Social de 4.560.8 millones de quetzales, que incluye 3.692.8 millones de quetzales para proyectos de inversión. Aquí, nuevamente, cuando entramos nosotros nos tomamos el tiempo de revisar proyecto a proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública y digamos, lo que encontramos al final del día es que estaba pendientes todos los proyectos de entregar todos los documentos técnicos, no tenían estudios de impacto ambiental ni de propiedad. Entonces, eran proyectos, digamos, que no estaban listos, pero a pesar de todo esto, estos temas que estamos mencionando, pues las decisiones son un poco más en torno a lograr acuerdos pues no solo en el proyecto de presupuesto, sino en una serie de leyes que vienen atadas. Entonces, hasta ahora pareciera que sí está encaminado el logro de la aprobación de un presupuesto para el próximo año. Ingeniero, de la experiencia reciente hemos aprendido que es mejor aprobar un presupuesto que improbarlo. Y se puede aprobar con modificaciones como usted ha referido. Se puede llegar al extremo de que de no aprobarse estos 99.000 millones de quetzales, se quede el techo presupuestal vigente, que es de 107.000 millones de quetzales, ampliado por la emergencia de este año 2020. Sí, pero aquí justamente con lo que usted mencionó antes, lo que terminaría pasando es que eh, no tendría, digamos, financiamiento una parte importante, específicamente lo de la excepción a la Constitución, ¿verdad? Serían bonos con los que no se contarían. Entonces, aunque queda ese techo en teoría, en la práctica no quedaría desfinanciado, ¿me explico? Entonces, es un escenario muy poco favorable y por lo tanto, por eso me inclino a pensar que se va a hacer un esfuerzo importante por negociar la aprobación de un presupuesto distinto a que quede el que está este año. Ahora bien, con todos estos temas que usted nos plantea, eh, ¿cómo contraponer este proyecto con lo que el gobierno ha dicho? El presidente Yamatei ha dicho que este es un presupuesto que le apuesta a la reactivación económica después de la embestida que nos ha dado el 2020 con el COVID. ¿Usted lo ve así, un presupuesto para la reactivación económica? No, porque yo lo que hago es ver los números, ¿verdad? Al final del día, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, para que dimensionemos, el total de los proyectos de inversión del capítulo de reactivación económica y social son 3.692.8 millones de quetzales, pero el total del incremento de la masa salarial son 3.892.4 millones de quetzales, o sea, solo en incremento, o sea, en temas de pactos colectivos, estoy hablando de puro pago de masa salarial, no estoy hablando de funcionamiento de alquiler de oficina ni nada así. Solo eso, el incremento es más que todos los proyectos de inversión que se están planteando en el capítulo de reactivación económica. Y nuevamente, cuando revisamos, digamos, los datos, ¿verdad? En síntesis, digamos que yo diría que la prioridad del proyecto de presupuesto 2021 se encuentra principalmente en el gasto inercial con un alto costo de oportunidad asociado al cumplimiento de compromisos como pactos colectivos de condiciones de trabajo, el régimen de las clases pasivas civiles del Estado y los servicios de la deuda pública, entre otros. Y el monto que se propone para reactivación económica y social es el 4.6% de los egresos totales, es decir, 0.74% del Producto Interno Bruto.
que es un monto insuficiente para el tamaño del desafío de la pandemia de COVID-19. Por otro lado, ingeniero Labarreda, ¿cómo ve usted pues, la cobertura de programas sociales y la inversión social para tratar de atender el impacto que ha dejado la COVID-19? Sí, bueno, eso básicamente se termina este año, digamos. Todos los programas que se hicieron específicamente para atender el impacto del COVID-19 en el proyecto de 2021, pues ya no siguen. O sea, digamos que nosotros en el informe incluimos tanto una comparación con el presupuesto vigente y con el que habíamos iniciado el año. Entonces, con respecto al vigente, pues claramente los grandes, digamos, reducciones están, por ejemplo, bono familia, que fueron 6.000 millones de quetzales, pues no tiene asignación, ¿verdad? Entonces, volveríamos a los programas sociales tradicionales que se traen, digamos, de hace varios años y que, digamos que no han crecido porque todo el espacio de crecimiento de presupuesto se ha dado básicamente para privilegiar los pactos colectivos que les mencionaba, entonces es en aumentos salariales. Entonces los programas sociales y la inversión pública son los que no han crecido, digamos, se han mantenido más o menos estables y para el proyecto 2021 seguirían, digamos, como la versión antes de COVID. Entonces no habría nada extra para eso. Ahora, bueno, nos queda claro que su tesis apunta aquí, no es un presupuesto para la reactivación económica como lo afirma el gobierno de la República. Y vamos a repetir este cliché que los presupuestos económicos que plantean los gobiernos son la expresión política en números para el ejercicio del poder. Si es la expresión numérica, si es la expresión política en números, entonces, ¿qué adjetivo político le ponemos? ¿Un presupuesto para qué? Un presupuesto para continuar con la inercia tradicional, digamos, ¿verdad? Donde se privilegia el gasto de funcionamiento. Ahora, ingeniero, realmente la apuesta de muchos de los sectores en el país es precisamente encontrar un gasto público que pueda beneficiar pues la recuperación de la economía luego de la COVID-19. Con estos datos y tratando de anticipar el desempeño de la economía en el 2021, la recuperación, ¿cómo la ve? ¿En qué forma podría darse esa recuperación? ¿En B, en W, en L o en U? A ver, aquí voy a hacer también una acotación. Digamos que hasta ahora pareciera que las proyecciones del Banco de Guatemala son razonables, digamos, y entonces no digamos A en B completamente, pero pareciera más cercano a eso, o sea que no vamos a lograr lo que traíamos antes, pero ya un rebote importante. Sin embargo, nosotros sí dejamos la advertencia de que todo esto va a depender justamente de que no se dé un rebrote de infecciones del COVID-19 que obliguen a un confinamiento como el que tuvimos a inicios, digamos, de este año, ¿verdad? En el primer semestre. Entonces, si eso se llegara a concretar, entonces volvemos a retroceder, digamos, de todo esto nos cambia. Estamos en un escenario muy cambiante y ustedes pueden ver cómo en Europa se les está complicando la cosa justamente en ese sentido. Ahora bien, ¿cree usted que no se peca un poco de demasiado positivismo cuando se hacen estas proyecciones en cuanto a la recaudación? No se está pecando de muy optimistas cuando pues, los números hablan por sí solos. Venimos de un año donde la recaudación se ha caído, la gente, pues sus ingresos mermaron,
muchas personas desempleadas, empresas quebradas, empresas operando a la mitad, otros viendo cómo medio salvan ahí la cuestión. ¿No cree que estas estimaciones que hace el Banco de Guatemala y que se hacen desde la SAT en cuanto a lo que se puede llegar a recaudar pecan un poco de positivismo? No, a ver, específicamente para el proyecto de presupuesto 2021, se fueron por el escenario bajo. Y cuando digo el escenario bajo, fue el escenario bajo de cuando hicieron las estimaciones a mediados de este año, ¿ya? No la actualización donde está más positivo. Entonces, como usaron ese escenario, les mencioné, digamos, que los ingresos tributarios, la carga sería solo de 62.426.1 millones, que es menor que lo que recaudamos en 2019. Me explico, para que tengan una idea. Entonces, no, en este caso, a diferencia de prácticamente desde 2012 para acá, sería la primera vez que más bien se tiraron por un dato Es más conservador. realista, ¿no? Más realista. Sí, sí. De hecho, ingeniero, usted me corrige, la meta de recaudación quedaría alrededor de 3.000 millones por debajo de la que está actualmente vigente. Sí, exacto. O sea, tendríamos una meta, exacto, de la vigente y mucho menos de lo que se recaudó en el 2019. Ahora bien, ¿cree usted que, bueno, usted ya hizo la salvedad de que si no hay un rebrote virulento que tengamos, ojalá que no, que regresar a esos días de confinamiento tan drástico? ¿Usted cree que en algún momento esto, cuándo se va a estabilizar? ¿Serán 3 años, 4 años, cuando hay una vacuna? ¿Cuándo esto medianamente se puede estabilizar? No, a ver, primero acuérdense que una cosa es hablar a nivel de promedio, ¿ah? Entonces, habrán sectores que podrán, ya el próximo año podrán haber recuperado, digamos, eh, digamos, el crecimiento que traían antes, pero habrán otros, y concretamente aquí pensando temas como el turismo, que sí van a necesitar mucho más tiempo, ¿verdad? Y que, digamos, continúan siendo, hay uno, digamos, acuérdense que esto también trajo algún tipo de innovación, ¿verdad? Y cambios en la forma de hacer negocios y Claro. adaptarse. Entonces, yo les diría que es muy difícil poderle, digamos, decir datos exactos así, pero el concepto es que habrán cosas en las que sí nos recuperaremos. Es más, algunos sectores incluso les fue mejor este año, pues, ¿verdad? Entonces, digamos que no nos perdamos solo con el promedio, habrá un poco de todo y creo que estamos, la verdad, aprendiendo mucho a vivir con este virus y esa va a ser la tendencia, aunque no haya vacuna. Ingeniero Labarreda, la excepción que se pretende aprobar junto con el presupuesto es también potestad del Congreso de la República discutirla, evitar este tipo de excepciones que lo que hacen es ir generando vacíos que permiten el uso discrecional de los recursos. Sí, de hecho, sí, digamos que es como paradójico, ¿verdad? Porque efectivamente es el Congreso de la República quien en su momento, pues aprobó la ley orgánica del presupuesto, que son como las reglas generales, por decirlo de alguna manera, pero también es el mismo Congreso quien tiene la potestad de hacer modificaciones a esa ley o en este caso hacer, digamos, establecer estas disposiciones que son temporales, solo tienen vigencia un año, ¿verdad? Porque es una ley anual, pero aquí mencionar que esta ya es una mala práctica que no es la primera vez, ya llevamos varios años que se ha estado introduciendo. Aquí el punto es que a nivel de montos ya realmente está siendo significativo, ¿verdad? Como les recuerdo, 13.3% de todo el gasto de funcionamiento lo pagaríamos con deuda y el 86.4% del servicio a la deuda con deuda. O sea que realmente estamos en la calle de la amargura, digamos, en el uso de esta forma de financiamiento. Bueno, un cierre bastante preocupante, pero le agradecemos, ingeniero Labarreda, por haber estado con nosotros analizando y desmenuzando el tema del presupuesto 2021. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Seguimos a la orden. Gracias. Bueno, Cristians, el tema acá es que es una discusión
que al final del día, pues, no es una discusión, digamos, que bañe a la generalidad de habitantes del país y es muy entendible en medio de la pandemia conseguir medicinas, pago de deudas, ver cómo se rescata un negocio. Este es un tema que no está en la boca del guatemalteco de a pie, pero que definitivamente sí o sí le afecta en el bolsillo. Y es que es tan riesgoso como que un ciudadano cualquiera agarre su tarjeta de crédito para pagar comida, para seguir pagando el Netflix, para seguir pagando internet, para seguir pagando los servicios. Va a llegar a un punto en donde nuestra capacidad de endeudamiento va a topar. Y hay que reconocer que ya el uso de los recursos públicos para este año pues está reflejando los impactos que ha referido el ingeniero Labarreda y que ponen a que tengamos que endeudarnos para pagar la deuda antigua y la que hemos contraído recientemente. Esto ya empieza a ser un indicador de alerta roja. Complicado y sobre todo porque problemas desde décadas atrás no se logran resolver por estar con este, pues pareciera espiral, ¿no? Y es que la deuda, si es para inversión, se recupera, claro. pero la deuda para consumo, esa es la que nunca vamos a recuperar. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 4 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema. Vamos a hablar de la destitución del que fuera director de Caminos, Freddy Chojolán. Ya venimos.